Mi nombre es Eduardo Díaz, me acompaña mi esposa, la hermana Rosy. Somos de Celaya, Guanajuato, donde la vida no vale nada. De allá somos nosotros. Este, Ahí conocí del Salvador, hermano, allá en Celaya, bajo el ministerio de mi pastor, el pastor Alejandro Córdoba. Ahí fui preparado, hermano, en un instituto bíblico. Y bueno, ahora somos misioneros al país de Bolivia. Bolivia, hermano, le platico brevemente respecto al país. Bolivia tiene una población aproximada como de 13 millones de habitantes. Ahora, el problema más grande del país de Bolivia, hermano, bueno, Dios nos permitió hacer un viaje de reconocimiento en el mes de febrero del año pasado. Y lo primero que yo me di cuenta, hermano, llegando al país, es, mire, todo cambia, todo es diferente. La costumbre, la forma de pensar, las religiones, la vestimenta, la comida, todo cambia, hermano. Es sorprendente, parece que estamos en otro mundo. Pero mire, lo que más me sorprendí yo estando en Bolivia, hermano, es que la gente quiere escuchar de la palabra de Dios. Eso fue para mí lo más sorprendente, porque mire, yo de allá de Celaya, donde nosotros somos, a la gente hay que rogarle para que venga a la iglesia, hay que regalarles algo y a veces ni así, ¿verdad? No les interesa, no tienen respeto a la palabra de Dios, pero mire, yo vi ese contraste bien tremendo en lo que es, sí, generalmente en todo Bolivia, la gente quiere escuchar de la palabra de Dios. Y mire, esa puerta no siempre va a estar abierta. En nuestro país, hermano, no sé si usted conozca la historia de nuestro país con el Evangelio, pero hace 50 años no era nada de lo que ahorita vemos en el Evangelio. Las puertas y los hermanos que llegaron, escuché recientemente el pastor Kevin cuando fui a la iglesia, él dijo, cuando yo llegué, las cosas eran diferentes. La gente estaba más abierta al Evangelio, la gente era más tranquila, más respetuosa, y mire, así era. Pero ahorita ya en nuestros tiempos vemos, hermano, que se está empezando a cerrar, la gente ya se saturó de religiones. Entonces, gracias a Dios, hermano, en Bolivia está abierto de par en par esa puerta. ¿Por qué? Porque mire, el gobierno del país, que ha sido un país durante muchísimos años, un país de izquierda, usted sabe ese estilo de gobierno, ¿verdad? Que ha hecho fracasar a los países del sur de América y bueno, Bolivia no fue la excepción. Entonces hizo que los bolivianos cayeran a extrema pobreza, más del 40%, y eso les ha hecho buscar, hermano, una ayuda sobre el nivel del mar. ¿Alguien sabe a cuántos metros estamos aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué pues, hermano? ¿Unos 2000 estaremos? ¿Sí? ¿Me está dando el avión, ¿verdad, hermano? Bueno, estamos, póngale unos 2200 vi en la Ciudad de México, algo así por ahí vi. Ahora imagínense, en Bolivia, hermano, está a 4100 metros en la parte más alta. Y ahí hay una civilización perfecta. Ahí hay de todo, hermano, ciudad, todo es ahí, hermano, se relaciona en esa parte alta, en lo que es la capital. Ahora el aire es más ligero allá. Entonces, cuando uno llega, la única manera de llegar, pues es en avión. Cuando yo llegué ahí, hermano, lo primero que le da a uno es el mal de altura, ellos le llaman así, que es inmediatamente, hermano, se empieza a marear, le da ganas de vomitar, se fatiga, hermano, subiendo 2, 3 escalones, es sorprendente, hermano. De verdad, uno se cansa 10 veces más que lo que se cansa uno aquí, ¿verdad? Pero es por lo mismo de la altura y uno que no está acostumbrado. Entonces, yo me sorprendí de dos costumbres que ellos tienen. Ellos tienen, hermano, como costumbres, no sé si usted conoce cuáles son las llamas. ¿Sí conoce cuáles son las llamas, esos animalitos? Bueno, se dan en lugares altos y muy fríos. Esos animales, hermanos, los fetos de las llamas,
los disecan y los entierran debajo de las casas. Literalmente, hermano, esa es la costumbre muy, muy utilizada ya. La mayoría de la gente lo hace. ¿Por qué? Porque ellos piensan que de esa manera su hogar va a traer bendición, prosperidad, eh, su hogar va a ser duradero, no va a derrumbarse su casa. Mire, hermano, es algo tremendo. Ahí en el Alto La Paz está el mercado de brujería más alto del mundo. Usted lo puede investigar. Por si usted quiere hacer una amarre, hermano, una limpia, ahí es el mejor lugar, hermano. Usted lo va a encontrar, un mal de ojo, lo que quiera. No se crea, hermano. Pero mire, es sorprendente. Yo, esta cultura, hermano, la vi en otro estado de Bolivia, pero ellos tienen afuera de las tienditas, hermano, ¿sí sabe qué es una tiendita? Bueno, ahí afuera de las tienditas, hermano, ellos tienen unos puestos con unos troncos gigantes de madera. Y yo vi que en esos troncos, hermano, agarraron un marro y le empezaron a pegar, hermano, varias ocasiones. Yo le pregunté al pastor, pastor, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué es? ¿O de qué se trata? Y el pastor me dijo, hermano, mira, es que ahí en esos troncos avientan hojas de cocaína. Y esas hojas de cocaína, pues las empiezan a aplastar, hermano. No sé qué efecto produce en la planta, que luego las agarran en bolsitas, agregándoles un saborizante de fresa, de uva, limón, etcétera, ¿verdad? Saborizantes. Y eso que hacen, hermano, lo venden al público y la gente literalmente lo agarra como un chicle. O sea que se lo meten a la boca y lo están masticando. Ya cuando uno los ve con los cachetes, hermano, de Kiko, ya sabe uno que trae esas hojas. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo van masticando y el líquido que produce la planta junto con su saliva, pues es lo que se tragan. ¿Qué efecto produce, hermano? Pues el de una droga, que les quita el hambre, les quita el sueño, les da fuerzas para trabajar. Bueno, eso me dijeron, hermano. No vaya a pensar que yo me estaba echando mis hojas, ¿eh? No, que quede claro ahí. Por cierto, ahí en la parte de atrás tenemos un poquito, por si alguien quiere. No se crea, hermano. Pero mire, es sorprendente que la gente lo usa cotidianamente. Pero como cualquier otra droga, pues pide más y pide más. Entonces, a la larga, hermano, pues eso les pudre la boca y les da cáncer de garganta. Y eso no es lo más terrible. Lo más terrible, hermano, es que no es un delito. O sea que cualquier persona puede ir a hacerlo, jóvenes, niños, adultos, señoritas, cualquier persona puede ir y drogarse de esa manera. Es considerado sagrado esa práctica. Entonces, imagínense, hermano, Bolivia está tan perdido como nuestro país. Y la misma historia, hermano, se repite en todo el mundo, nada más de diferentes maneras. Pero yo le platico lo que yo vi en Bolivia. Bueno, hermanos, le pudiera platicar muchas cosas más, pero tomaríamos más tiempo. Bueno, ahí creo que le va a hacer llegar el pastor un video, hermano, que nosotros hemos preparado para usted, donde usted puede ver más información del país, hermano, de su costumbre, religión, necesidad y de nuestro viaje de reconocimiento. Y por último, hermanos, pues quiero agradecerles. De verdad no sabe qué bendiciones para nosotros. Yo le decía al pastor, a mí me llegó un depósito que yo no sabía de quién era. Entonces, bueno, pues lo dejé pasar ahí, no supe, es que en la información no dice algún contacto, una iglesia, solamente sale el nombre. No sabía quién era hasta que esta ocasión el pastor me envió la información de que si me había llegado. Y bueno, hermanos, ahora sí ya pudimos localizar de dónde viene. Y hermanos, estamos bien agradecidos, de verdad, se lo digo de todo mi corazón. Es, eh, es algo muy, ¿cómo le puedo decir, hermano? Es algo esencial en nuestra vida. Como usted lo sabe, hermano, ahorita vivimos así, vivimos por fe. No es que tengamos un trabajo, no es que pueda agarrarme un trabajo ahorita, porque empezaríamos a descuidar este tiempo de la visitación de iglesias, nos tardaríamos más años y pues nunca nos iríamos. Y lo que menos queremos, hermano, es que su dinero se utilice de una manera incorrecta.
Entonces queremos aprovechar lo más que se pueda, hermano, abarcar más, enfocarnos de lleno a eso, para que cada peso que usted dé, hermano, sea lo mejor invertido. Y de verdad yo le hablo por los demás misioneros. No sabe qué bendición es para nosotros lo que hace. Entonces, hermano, no se desanime. Como le decía en la mañana, no se eche para atrás, venga lo que venga, porque va a empezar a flaquear algunas áreas de su vida, y la mayoría de los cristianos y las iglesias lo que hacen, pues se nos hace fácil, ya no doy. Y esa familia que estaba esperando ese sustento, pues ya no llegó. Y quién sabe cómo lo hicieron. Entonces, de verdad, hermanos, gracias de todo corazón. Y bueno, esperamos, de hecho, nuestra visita no estaba planeada por el asunto del apoyo, fue meramente por azar del destino, ¿verdad? Que terminamos aquí. Pero bueno, hermanos, no es la voluntad de Dios, y estamos bien agradecidos. Bueno, hermanos, ore por nosotros, ya le di nuestra tarjetita, la parte de atrás vamos a estar, por si tiene alguna pregunta, con todo gusto la vamos a resolver. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. El pastor me dijo que podía predicar de 3 a 4 horas. ¿Sale, hermano? Pero si lo veo poniendo atención, 10 minutos y nos vamos, ¿sale? Bueno, ahí sí se alegraron, ¿verdad? Un poquito. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo número 29. Primer libro de Crónicas, capítulo número 29, versículo número 1. Yo lo voy a leer, hermano, así como están, solamente ponga mucha atención. Primer libro de Crónicas, capítulo número 29. ¿Ya lo tiene, hermano? Yo leo el versículo número 1 en adelante, ponga mucha atención. Dice así la palabra de Dios. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y de toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios: 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Vamos a orar, hermanos. Cierren todos sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, gracias por lo bueno que eres, mi Dios. Qué misericordioso has sido con nosotros. Padre, tú nos coronas de favores y misericordias, Señor. Tú sacias de bien nuestra alma, Señor. Nos rejuveneces. Tú has puesto nuestros pies sobre la peña y nos sacaste de ese lodo cenagoso. Gracias, Señor, porque tenemos tantas bendiciones sin merecerlo. Padre, en esta mañana te queremos rogar que sea a través de tu palabra que nuestro corazón, Señor, sea estimulado para poder ser guiado por ti. Señor,
Tú sabes que soy el más indigno de estar delante de mis hermanos, pero te ruego, Señor, que obres en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias te damos por ser tan bueno y te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. David, hermano, estaba diciendo, yo ya voy de salida. Yo tuve en mi plan, en mi mente y en mi corazón la idea de que se hiciera un templo para nuestro Dios. En el tiempo antiguo, hermano, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios no era como el día de hoy. No teníamos tanta facilidad, hermano, de que se propagara. La Biblia dice que la presencia de Dios estaba físicamente en una sola ubicación, que era en el Arca del Pacto, en el lugar santísimo, en esa tienda de campaña que habían preparado, hermano, para que ahí se adorara perfectamente a Dios. Ese lugar era específicamente para el Espíritu Santo, para nuestro Dios. Era tan sagrado ese lugar que estaba dividido en 3 secciones. Y una de las secciones, hermano, llamado el lugar santísimo, dice la Biblia que solamente podía entrar uno, el sumo sacerdote, una vez al año para ofrecer, hermano, sacrificio por el pueblo. Imagínense qué sagrado era ese momento. Dice la Biblia que cualquiera que entraba ahí de manera indigna, o sea que tuviera, hermano, el más mínimo detalle en su vida que no había arreglado con Dios, por supuesto no eran perfectos, pero dice la Biblia que esos hombres tenían en su vestimenta una cuerda sujetada a su cintura. Y en sus pies, hermano, tenían una especie de campanillas que sonaban. Entonces entraba el sacerdote al lugar santísimo, ahí, hermano, tal vez tembloroso, pero entraba, ¿verdad? Donde estaba directamente el arca de la alianza. Entonces vienen estas personas que estaban atrás de él sujetando la cuerda. ¿Por qué lo hacían? Porque si había algo en su vida, esa persona caía muerta en el instante. Se dejaban de escuchar las campanitas y tenían que sacarlo muerto con la cuerda. ¿Qué lugar era ese? Era el lugar más sagrado para el pueblo de Dios. Era el lugar más importante, que cuando fue robada, hermano, esa arca, hubo maldición para el pueblo y hubo maldición para los que la raptaron. Y luego estuvo en un lugar, hermano, donde fue bendecido su hogar solamente por estar ahí el arca. No lo vamos a ver por causa del tiempo. Pero David dijo, Señor, yo vivo en un palacio. Señor, mira todo este reino que tengo para mí. Esta construcción tan preciosa, mira estos acabados de oro puro, mira este mármol tan precioso, mira este lugar tan gigante que tengo para mi morada, para mi hogar. ¿Y cómo es posible, Dios, que tú estés ahí en una tienda de campaña? Y dijo, esto no va a seguir así. De aquí en adelante voy a propagar a todas las personas que vamos a edificar un templo glorioso, un templo majestuoso, un templo maravilloso que sea digno de nuestro Dios. Y entonces dice la Biblia que Dios no le permitió a él ser el constructor porque él ya había derramado mucha sangre, había cometido errores, pero Dios escogió a Salomón. Pero mire, lo más maravilloso de esta historia, quiero que vea en el versículo número 1 nuevamente. Estamos en primer libro de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David, a toda la asamblea, o sea, a todo el pueblo, a toda la congregación: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. ¿Y qué dice, hermano? Y la obra grande. Mire, hermano, cuando Dios ve esta iglesia, Dios no ve esto que está ahorita. Dios ve una obra grande. Dios ve esta iglesia, hermano, predicando sobre todo el estado de México.
Dios ve esta iglesia, hermano, no en sus inicios, hermano, sino Él está viendo a futuro lo que esta iglesia puede hacer. Él está viendo esta iglesia, hermano, tal vez cientos de congregados, un lugar maravilloso donde congregarse, un terreno propio. Eso es lo que está viendo Dios. Dice la Biblia, y la obra es grande, porque la casa no es para hombre. Por eso es que la obra de Dios es grande, porque no es para hombre, sino para quién, hermano, sino para Jehová Dios. Entonces podemos entender, hermano, por qué David pensaba así. Mire, vamos a ver de qué manera pensaba David. Versículo 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Mire de qué manera dice David. O sea, no estaba hablando David de que, mira, pues yo tengo millones de pesos en mi cuenta, pero yo le di el 10%. No. Él está diciendo, yo le di con todas mis fuerzas, he preparado algo para mi Dios, sigue diciendo. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Y ahí sigue diciendo, hermano, que separó él. Pero fíjese, hermano, eso está hablando de manera general. Pero él dice, mira, aparte, le tengo tanto cariño a mi Señor, que cómo no voy a hacer esto para Él. Mire lo que sigue diciendo. Yo guardo. Sí, hermano, gracias. Sí, no, yo guardo, dice la Biblia, en mi tesoro particular oro y plata que, además de las cosas que he preparado para la casa del santuario, he preparado para la casa de qué, hermano, de mi Dios. Y preste mucha atención en el siguiente versículo. Versículo 4. ¿Sí está ahí, hermano? 3,000 talentos de oro de Ofir. Y 7,000 talentos de qué, hermano? De plata refinada. Para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. ¿Usted tiene una idea, hermano, de cuánto fue la ofrenda que dio David? ¿No lo sabe, hermano? Yo tampoco lo sabía. Pero bueno, fue cuestión de investigar. El dato exacto no lo podemos tener, pero sí podemos tener un aproximado. Un talento equivale a 34 kilos de oro. El precio del kilo de oro, a la fecha, hermano, un aproximado, porque el oro siempre está cambiando. Pero su valor por kilo, hermano, es de 1,200,000. ¿Es poquito o es mucho, hermano? Pues sí es algo, ¿no? Encontráramos una piedrecita de 1 kilo, hermano, imagínese, ya la armamos. Pero fíjese, la plata hoy, por 1 kilo, está aproximadamente, le digo, varía mucho, está aproximadamente en 15,000 pesos. Ahora, ¿cuánto dio entonces David? 3,000 talentos, dice el versículo 4. ¿Sí dice eso, hermano? ¿Sabe cuánto dio David? 102,000 kilos de oro. Y si lo convertimos a dinero, hermano, ¿sabe cuánto es? 122 millones de pesos. Así, tranquilito lo dio. No tan tranquilo, porque él dice con todo mi esfuerzo, ¿verdad? 7,000 talentos de plata, que fue lo que dio, equivale a 238,000 kilos. O sea, unos 3,500,000. ¿Es poquito o es mucho, hermano?
¿Cuánto dio David entonces, hermano? Un aproximado de 125 millones de pesos. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón tenía ese hombre! Y entonces dice la Biblia que él pregunta hoy, primero le dice al pueblo, miren pueblo mío, yo tengo mi especial afecto a mi Dios, porque lo que vamos a construir va a ser algo maravilloso. Dios no se merece menos. Entonces dice, miren, yo tengo mi tesoro, yo voy a dar este dinero, esos talentos, pero luego le dice al pueblo, pueblo, ¿quién quiere ofrecer a Dios una ofrenda para su templo? ¿Sí dice eso o no, hermano? Versículo número 5. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Mire, hermano, los cristianos de hoy en día vivimos con un velo en nuestros ojos. Así, hermano. Un velo, hermano, no es el mismo velo del pecado, hermano, de la corrupción, el que habla la Biblia que en Cristo fue quitado, sino un velo, hermano, de ceguera, gracias, de ceguera, hermano, que nosotros mismos nos hemos puesto. Ese velo, hermano, ¿qué nos sucede? ¿Qué nos pasa con ese velo? Pues no nos permite ver nada. ¿Se acuerda cuando estaba esa gran batalla y ahí estaba el varón de Dios, el profeta, y estaba atemorizado porque estaba el ejército ahí y él decía, bueno, pues ¿qué vamos a hacer tú y yo contra este gran ejército? Y el varón de Dios le dice, mira, Señor, por favor, abre sus ojos para que vea. ¿Sí se recuerda, hermano? Eso es lo que Dios quiere lograr en la congregación. Eso es lo que Dios quiere lograr en usted y en mí, que podamos abrir nuestros ojos espirituales, hermano. Porque hay un montón de cristianos que sí, Cristo ya nos hizo libres con esa libertad tan maravillosa, pero usted y yo, cada que cerramos nuestro corazón, cada que nos queremos amargar contra lo que sí enseña un pastor, pero el pastor enseña la palabra de Dios. Y entonces agarramos ese velo y nos lo estamos poniendo nosotros. Y dice Cristo, ya quítate ese velo que yo ya te quité cuando fuiste salvo. ¿Por qué otra vez estás queriendo regresar a la esclavitud de donde ya Cristo nos hizo libres, dice la Biblia? Y cuando nos ponemos ese velo, hermano, ¿cómo vamos a ver la bendición de Dios? Porque nosotros que tenemos aquí, hermano, que tenemos nuestra vista, solo podemos ver lo que está aquí. Pero Dios ve, hermano, el futuro. Dios le ve a usted en unos años. Dios le está viendo con sus hijos en las cosas de Dios. Dios le está viendo a usted, hermano, prosperando en las cosas económicas. Dios le está viendo a usted, hermano, mejorar en el área espiritual. Sus oraciones contestadas una tras otra. Pero ¿cómo sucede eso, hermano? Cuando el pueblo de Dios se quita ese velo, hermano, que nosotros mismos nos hemos puesto para no ver las grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. David les estaba diciendo, miren, yo tengo mi afecto para mi Dios, o sea que no me pesa lo que estoy dando, lo que estoy haciendo, es porque mi Dios se lo merece. Mire lo que dice el versículo número 6, después de que les hace esta invitación. Entonces los jefes de familias, o sea los varones, hermano, esta decisión, ¿sabe en quién cae? En el padre de familia, en el varón. O sea, fajarse los pantalones, hermano. Dice la Biblia, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ¿qué dice que hicieron, hermano? O sea que no dijeron, pues voy a dar porque el pastor no deja de estar dando lata de eso. O voy a dar porque pues mira, todos dan y pues ¿qué van a decir que yo no doy? Eso no lo hacía el pueblo. El pueblo lo daba voluntariamente. Y si usted da, hermano, arrastrando los pies, ¿usted cree que Dios le va a bendecir? Mire lo que sigue diciendo la Biblia, primera de Crónicas,
capítulo 29, versículo número 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Otra vez, hermanos, regresando a la conversión, vamos a ver cuánto dio el pueblo. Lo que el pueblo dio fueron 5,000 talentos de oro, un aproximado de 170,000 kilos de oro. En pesos, hermano, serían unos 204 millones de pesos. Y la plata, dice que dieron 10,000 talentos de plata, unos 340,000 kilos de oro, de plata, perdón. Aproximadamente 5,100,000. Es un aproximado, hermano, o sea, no es el dinero literal. Pero entonces el pueblo dio 209 millones. Mire, hermano, Dios sabe de lo que es capaz su pueblo. ¿Usted cree que Dios hubiera puesto en el corazón de David edificar un templo con esa gloria, con esas medidas, con ese nivel de pureza en su oro, si no supiera de lo que es capaz su pueblo? Él lo sabe. Y si usted dice que no tiene, solo usted se está engañando. Porque ninguno de nosotros, hermano, hoy buscamos en la basura algo para comer, ¿o sí? O alguien así, levante la mano. Para recoger una ofrenda, hermano, no se preocupe. Pero mire, Dios sabe, hermano, de lo que usted es capaz. Dios sabe cuál es su potencial. Dios sabe cuál es su límite de usted. ¿A quién queremos engañar? Yo siempre digo esto, hermano, Dios no es ningún limosnero para que le traigas limosnas a Dios. Dios se merece las primicias de tu vida. Lo que todos deberíamos estar haciendo aquí, lo primerito es darle toda nuestra vida a Dios. Eso es lo mínimo y lo primero. Y después de ahí, hermano, nuestros talentos, nuestros recursos, nuestro tiempo. Pero primero es nuestra vida. Entonces, ¿qué estaba pasando con el pueblo? El pueblo se arrancó ese velo de sus ojos. El pueblo dijo, es verdad. Mire lo que dice el versículo número 14. Versículo número, sí, el 14, porque no alcanzamos por el tiempo. Dice Dios, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer, voluntariamente cosas semejantes. O sea, después de dar millones de pesos, ellos decían, Señor, ni siquiera somos dignos de darte lo que te estamos dando. Señor, tú no te mereces esto, tú te merecerías todo del mundo, pero Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder ofrendarte algo así, para ofrecerte esto de nuestra vida? Versículo número 14 sigue diciendo, pues todo es tuyo y de lo recibido, ¿qué, hermano? De tu mano te damos. Y ahí es donde chocamos, hermano. Porque pensamos que es nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras cosas. Hermano, ¿quién le dijo eso? La Biblia está llena, en el Nuevo Testamento, usted búsquelo, que Dios nos habla a nosotros como administradores. ¿Qué es un administrador? Alguien que administra. Inteligencia, ¿verdad, hermano? Alguien que está bajo posesiones para cuidar de los intereses, de los bienes de su señor, de su capitán, de su líder. Eso es lo que somos usted y yo. Por eso Él nos dice que cuando lleguemos al cielo, Él nos va a pedir cuentas. Y Él va a decir, te di esta casa y te afanaste con esa casa. Te di este buen trabajo y te afanaste en ese trabajo. Pero ¿qué hiciste con ello?
Dice que al que le dio 10 minas le fue a llamar y le dijo, mira Señor, he ganado para ti más. Y al de 5, mira Señor, he ganado para ti más, lo multipliqué. O le dice, mira, he ganado la parábola también de los talentos. Dice, mira, yo he tenido estos talentos, Señor, y ahora mira, me esforcé y gané otros 5. Y dice Dios, buen siervo fiel. Pero al que tenía un talento, dice la Biblia que fue como cobarde, hermano, y lo enterró en la tierra, pensando, no pasa nada. Pero dice ese hombre, yo sabía, Señor, que eras un hombre severo. Perdóname porque no hice lo que debía. Porque tú me diste algo y yo fui y cavé en la tierra y ahí lo puse en vez de, y el Señor mismo le dice, mira, en vez de que lo hubieras dado aunque sea al banco, para que cuando yo regresara tuviera intereses, eso es lo que está esperando Dios. ¿Y cuántos cristianos de hoy en día, hermano, se molestan que se hable de finanzas? Les molesta, hermano, y que Dios les perdone porque el Señor habló un montón de finanzas, un montón. Y Él no solamente habla de dinero, Él dice que habla de los intereses. Él es un hombre de negocios. Hermano, por favor, hermano, hoy dejemos de estar pensando, hermano, es que ¿para qué se hace esto? Es que ¿para qué el otro? Hermano, si tiene respaldo bíblico, hágalo. Amén. Y punto final. Si no tiene respaldo bíblico, entonces sí, hermano, usted tiene derecho, pues, de dudar. Pero si tiene respaldo bíblico, ¿sabe qué es lo mejor que puede hacer? Callarse y hacerlo. ¿Sí o no, hermano? Amén. Pues solo unos pocos dijeron amén, los que entienden, ¿verdad? Y mire, hermano, no se asuste, hermano, no estoy enojado. Al rato lo voy a saludar bien feliz, ¿sale? Para que me invite a comer. Bueno, no se crea, hermano. Pero dice, versículo número, estamos en el versículo 14, ¿verdad? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mire, quiero que vaya otro ejemplo ahí en Éxodo, capítulo número 36. Hablando de lo mismo, hermano. No está hablando de que, no está hablando de otra cosa, está hablando de dar para Dios. Éxodo capítulo número 36, versículo número, versículo número 5. ¿Ya lo tiene, hermano? Desde el versículo número 3 vamos a leer. Dice la Biblia, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda. Versículo 2, hermano, para que entendamos bien el contexto. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón, ¿qué dice, hermano? Le movió venir a la obra. O sea que el que pone el deseo es Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces Dios no pone nada en el corazón? Porque está como este, hermano. Muchos traemos este en vez de un corazón. Un corazón de carne quiere Dios, pero muchos traemos este. Bueno, y este todavía está suave al corazón de algunos, ¿verdad? Dice la Biblia, versículo número 3. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario. ¿De qué está hablando aquí? En el versículo número 1 lo dice. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. O sea que estaban pidiendo, hermano, lo necesario para las cosas de Dios. Versículo 3 sigue diciendo, y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario.
a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda, ¿qué dice, hermano? Voluntaria, ¿cada cuándo? Cada mañana. Tanto, mire cómo lo dice la Biblia, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que, ¿qué, hermano? De lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Mire, hermano, qué avivamiento sucedió ahí. Dice la Biblia que Moisés mandó a decir, miren, traigan de todo lo que tengan, pero llegó a tal grado de abundancia, hermano, que los trabajadores, los maestros, ¿verdad? Los chalanes, la media cuchara, todos ellos le dijeron a Moisés, mira Moisés, diles al pueblo que ya no traigan más. Es que ya sobra, ya los recursos ya se suplió y aún sobran los recursos. Mire qué tremendo. ¿Qué no haría Dios con esta iglesia si así pensara? ¿Qué no haría Dios con usted? Con su familia, con sus hijos. Ya le mostré en la mañana cuál es la bendición de Dios y qué abarca. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que así está nuestro corazón. Y Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Y sigue diciendo, como en el día de la provocación, cuando me tentaron vuestros padres en el desierto. ¿Sí dice eso la Biblia en Hebreos? Amén. Y vieron mis obras durante 40 años. ¿Qué está esperando que Dios haga con usted para doblarlo a usted? Dios le dice al pueblo, mira, es que traes la cerviz endurecida. O sea que estás así, mira, esta es la cerviz, hermano, la parte de acá. Está diciendo, Dios te dice, mira, humíllate. Y ahí estamos, no. Estamos de soberbios, hermano. ¿Cómo Dios le va a ayudar así? ¿Cómo Dios le va a bendecir? Ya lo leíamos en la mañana, Dios desea bendecirle. Versículo número 5. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo hacer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Mire, quiero que vaya a Segunda de Tesalonicenses por último. Dios está viendo esta iglesia como una iglesia victoriosa, como una iglesia maravillosa, una iglesia que arrebate del infierno en el nombre de Jesús miles de almas salvas. Pero sabe que hay iglesias que han caído a la ruina y hoy en día ya no están. ¿Sabe por qué? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 3. Y está hablando, hermano, en los tiempos finales, ¿verdad? Lo que aún no ha sucedido. La Biblia está diciendo, mira, un día se va a levantar el anticristo, pero es necesario que venga la apostasía y el hijo de perdición. Y dice, y después de esto va a venir el fin. Pero Dios nos deja en su palabra un ejemplo, hermano, final. Y hay mucho más que decir, hermano, pero el tiempo ya no nos lo permitió. Pero mire, la iglesia está repleta de gente así. Versículo número 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire qué hace este maligno, este ser despiadado, este monstruo que se revela contra Dios. Versículo número 4. El cual, ¿qué hace, hermano? Se opone. Se opone. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios.
o es objeto de culto. Hermano, ya terminamos. Póngame mucha atención. La iglesia no va a avanzar. La iglesia no va a vencer. Si esta clase de personas no cambia. Dios quiere que seamos unánimes. Entonces, cuando se dice que se haga algo para Dios y alguien no está de acuerdo, entonces, ¿qué es? ¿Es de Dios o es del diablo? Se supone que deberíamos de hacer más y más y más y más. Y entre más hagamos es mejor, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué queremos, hermano? Y espero que no haya nadie aquí que se oponga a las cosas de Dios. Y aún peor, al siervo de Dios. Cuando Dios tuvo a su pueblo en el desierto, Dios le dijo ahí en Deuteronomio, mira, ¿sabes qué? Quítate de esta congregación, ahorita mismo los voy a consumir y a ti te pondré sobre una nación más grande y más fuerte. Le dijo a Moisés, le dijo al pastor. Así que cuidado, hermano, con oponerse al siervo de Dios. Respételo, él no es igual que usted, jerárquicamente hablando, bíblicamente. Humanamente somos todos igual para Dios, pero Dios dejó bajo autoridades. Así que tenga cuidado. Y esa es la manera en la que Dios va a bendecir esta iglesia. Esa es la manera en la que vamos a prosperar y nos va a ir bien. Que Dios nos ayude, hermano, a seguir la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermano. Cierren todos sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bien bueno con nosotros. Ninguno de nosotros que estamos aquí merecemos, Señor, el estar aquí. Pero, Padre, es cierto que tú no nos ves como la inmundicia que somos. Tú nos ves, Señor, como embajadores. Pero la obra de embajador es como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué estamos haciendo, Señor, por ti? ¿Qué estamos haciendo por la obra misionera? ¿Será que estaremos dando, Señor, como tú quieres? A manos llenas, de corazón voluntario. Aquel corazón al que tú hubieras llamado, Señor, al que tú hubieras inclinado hacia tu voluntad. Qué maravilloso sería, Señor, que esta iglesia fuera como en los tiempos de Moisés, como en los tiempos de David, que daban y decían, Señor, ¿quiénes somos nosotros para hacer algo por el Dios grande? Pues todo es tuyo, Señor. Y de lo que tú nos das, nosotros te damos. Así como están con los ojos cerrados, toma un tiempo para orar. Yo voy a dejar el tiempo al pastor. Usted siga en oración. Gracias, pastor. Gracias. Jesús de pie, hermanos, en la oración. La Biblia aún nos habla de que tarde o temprano nosotros vamos a morir. Usted está 100% seguro de que el día que muera va a ir al cielo. Levante su mano, nuevamente. Pastor, yo no estoy seguro, yo no sé a dónde va a ir mi alma el día que muera. Todavía no sé si voy a ir al cielo o voy al infierno. Si hay alguien que no sepa o no sabe a dónde irá su alma el día que muera, levante su mano. No tenga temor, no tenga miedo. Queremos mostrarle, enseñarle. Bien, y todos aquí. Y es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Dios ha hablado, ¿no?, por medio de su siervo. Dios sabe qué áreas tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Dios sabe dónde batallamos, dónde nos cuesta, ¿no? Pero una de las cosas que Dios sí nos enseña, ¿no?, es de que
Dios bendice grandemente. Dios bendice. Y Dios quiere hacer grandes cosas. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea el pueblo. Un pueblo obediente es un pueblo que puede hacer grandes cosas para Dios. Oremos, hermanos. Si Dios habla a tu vida ahí en tu lugar, es un altar, o pasa al altar y habla con Dios, dile, Señor, ayúdame a ser parte de tu obra. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido en esta semana, me has dado, has suplido, me has mantenido con bien, Señor. Me has dado todo lo que yo necesito, aún más allá de lo que yo necesito. No mirando lo económico, no mirando la vida, la salud, la familia, los hijos. Nos ha alimentado el Señor. Oh, Dios es un Dios grande y poderoso. No te cuentas con Dios, hermano, habla con Dios, dile, Señor, ayúdame, Señor, trabaja conmigo, Señor. Yo quiero servirte. Señor, cambia mi vida, cambia mis pensamientos, cambia mi corazón, cambia mis ideas. Solamente quiero ser obediente, quiero ser utilizado. Oremos, hermano. Señor, mi Dios, Padre bendito, gracias le damos por este tiempo, gracias porque usted es bueno, mi Dios. Gracias porque nos cuida y nos protege en todo momento, Dios. Bendice a cada familia, bendice a cada hermano, Señor. Gracias por el siervo, Señor. Utilízale grandemente, Señor, y provéele para que pronto, Señor, pronto ya pueda estar en el campo, Señor, trabajando en todo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.